Ahora voy a leer a todos los expositores con su nombre y el tema. Realmente estuve viendo los temas y son súper interesantes sobre las temáticas de reflexión que nos propone el quinto foro de Cátedras Innovadoras. Primero les cuento un poco más quién soy yo, que eso empecé a hablar sin presentarme. Mi nombre es Mariana Pelliza, como todos los expositores creo que están acá. Soy profe de la Universidad de Palermo. No sé si alguno no es profe de la Universidad de Palermo, de los que están acá. Son todos profes, ¿no? Bueno, bien, profe de la Universidad de Palermo y voy a ser la coordinadora, como verán, de este grupo. La Semana Internacional del Diseño tiene más o menos 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo, ¿sí? Que se dieron en el marco de esta semana, que para los que están como participantes se puede ver en palermo.edu/semana, ¿sí? Para que vean todas las actividades que se realizaron. Bueno, ahora voy a pasar a leer a los expositores en el orden que van a dar su presentación. Primero la tenemos a Natalia Oliari, que va a hablar de innovación docente universitaria, ¿sí? Como segundo, Barbucio Ezequiel, que va a hablar de aprendizaje basado en competencias. Tercera, Alejandra Cristofani, ¿sí? Que va a hablar de la realidad y la creatividad como multiplicadores del aprendizaje. Diego Herrera, que va a hablar de ingresantes de pandemia. ¿Qué tema? Anaí Ivana Louro, que va a hablar del proyecto integrador como motivador de la escucha activa y el aprendizaje colaborativo. Candela Luján Gómez, que va a hablar de branding personal y portfolio, que es mi dupla, porque es asistente y aparte es profesora de la facultad, así que vamos a estar dando juntas este tema. Javier Previgliano, que va a hablar de reciclaje federal e internacional. Ailín Rogaczewski, Ailín, no sé si lo mencioné bien, la sincronicidad y el desempeño académico. Agustina Spelzini, que va a hablar de aplicación de tecnología en el aula. Y María Laura Weiss, que va a narrar historias en la universidad de su tema, ¿sí? La universidad nos propuso 3 ejes, de los que vamos a estar haciendo un panel de debate, más o menos alrededor de las 11:25. Los 3 ejes los recuerdo porque de esto también están muy ligados a los temas que ustedes presentaron. Los 3 ejes de reflexión son de las aulas presenciales o virtuales a comunidades de aprendizaje, que es en el estadio que estamos ahora, de profesores a directores de proyectos integradores, y de estudiantes a protagonistas de sus procesos de aprendizaje. ¿Sí? Estos son los ejes, y como verán, muchos de los temas que ustedes trabajan y van a trabajar están relacionados con estos ejes, así que creo que va a ser un lindo debate como para poder conversar. Si ustedes quieren pasar después preguntas al chat para los expositores, después en el debate lo vamos viendo. Cada uno de ustedes va a tener 7 minutos. Con lo cual, si yo veo que se pasan de esos 7 minutos o les mando un mensajito por el chat, si les parece bien, o bueno, les hago una reacción, que quizás la ven, porque a veces el chat no se ve, les hago una reacción con la manito, para que ustedes estén atentos de que les falta 1 minuto para terminar. Bueno, ya les dije, mantengan los micrófonos cerrados y las cámaras como ustedes quieran, pero más que todos los micrófonos para evitar ruidos, y abren para dar la exposición. Entonces, esto también se está grabando, por supuesto, y va a estar subido al sitio, ¿sí? A partir de septiembre, me comentan, así que si después lo quieren ver o quieren revisar alguno de los paneles, lo van a poder ver. Bueno, vamos a empezar con la exposición de Natalia Oliari, que va a hablar de innovación docente universitaria. Natalia, todo tuyo el auditorio. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Buen día a todos. A ver, ¿pueden ver ahí lo que estoy compartiendo? Sí, se ve perfecto. Bueno, les cuento un poco qué quería traerles y compartir con ustedes de reflexión
Hay una herramienta que quizás la conocen o quizás no, y está bueno estos espacios que abre la universidad para poder compartirlos, que tienen que ver con gamification. Ahora les voy a contar un poco qué herramienta utilicé en la universidad, que me sirvió tanto en la modalidad virtual como en la modalidad presencial. Acá es algunas pinceladas conceptuales para compartir sobre cuál sería el concepto de gamificación, que tiene que ver con la palabra, el origen claramente es inglés, que tiene que ver con game, que es jugar, pero la idea de esto es el aprendizaje a través del juego. Hay una cuestión lúdica que traemos al aula y a la formación profesional, que son divertidas para los alumnos, que generan experiencias positivas, que producen emociones, y estas emociones relacionadas con el juego y los objetos didácticos que van aprendiendo, nos ayuda, o se ayuda al alumno a memorizar y a entender, y a, yo diría, y hasta poder enraizar el conocimiento. Del lado del docente ayuda a entender el estado de situación. Yo ahora les voy a mostrar, digamos, cómo funciona rápidamente la plataforma, por si alguien la quiere utilizar. Pero la realidad es que me ha funcionado muy bien. En general, utilizo esta herramienta, sobre todo cuando, primero que podemos organizarla a partir de grupos, podemos generar grupos y que cada grupo de alumnos vaya compitiendo. Se genera un cuestionario, que yo recomiendo en general que sea un cuestionario corto, con las temáticas claves que estamos trabajando. Lo uso sobre todo en las clases de repaso, para entender qué puntos se entendieron, qué puntos tenemos que reforzar. Es virtual, lo hacen a través del celular. Nosotros como docentes entramos a la página, ahora se las muestro, cargamos las preguntas, marcamos en el sistema las que son correctas, los alumnos se conectan a través de su celular y van respondiendo cada una de ellas. Les quiero compartir ahora cómo se ve. ¿Lo ven ahí ahora esto? Que cambié de pantalla. Sí, lo vemos perfecto. Perfecto. Un segundo. Quiero mostrar cómo se ve. Cada una de estas son preguntas. Por ejemplo, esta es un repaso de investigación primaria, secundaria y tipo de encuestas. Nosotros podemos cargar desde imágenes, videos, lo que se les ocurra a la aplicación. Vamos marcando las preguntas que queremos entender, a ver si entendió cuál es, por ejemplo, el alumno, cuál es el aspecto más importante para elegir el tipo de encuesta. Hay 4 grandes decisiones, temporalidad, digo, acá cada docente en función de sus temas puede cargar las preguntas clave para entender el estado de cada uno de sus alumnos en temas del conocimiento, si se entendió, no, qué hay que reforzar. Una vez que finalizan, quiero mostrarles, esperen un segundito. A ver cómo quiero ver esto. Así me deja ver acá. No estoy pudiendo, esperen un segundo. No. Bueno, no estoy pudiendo mostrarles. Ahí va. A ver si puedo ahora. Espérame que está como cargando. Tengo que compartirles esta pantalla. ¿La ven a la pantalla? Que les pone un código. Bueno, la idea es que los alumnos en el aula o en el espacio virtual se van a conectar
a esta página, con este código, le van a dar clic a empezar, y cuando empieza a aparecerle el cuestionario. Una de las maneras para hacerlo divertido, más allá de que ellos van respondiendo en simultáneo y se van cargando a sí mismos, esto en el espacio presencial, claro, porque en el virtual estas cosas no las puedo saber, pero en el espacio presencial, por ejemplo, ha funcionado un montón porque se empiezan a reír y no, mirá, porque va apareciendo en la página a medida que van respondiendo a las preguntas, quién es el usuario que va primero. El que tiene mayor cantidad de respuestas asertivas o que están correctas, tienen un puntaje más alto. ¿Cómo los premiaba yo desde el aula? Lo que yo les comentaba era, los 3 alumnos que elijan, mejor dicho, los 3 alumnos primeros que salgan de esta evaluación que hacemos a través de Kahoot, son los 3 alumnos que van a poder elegir el tema el día del examen. Que vieron que muchas veces como alumnos nos ha pasado de que quizás el tema B era mejor que el tema A. Entonces ellos podían saber, tenían los 2, que estaban súper contentos, y era una motivación que yo les daba con el objetivo de poder hacerlos competir en el buen sentido de la palabra, digamos, por algo que ellos pudieran ganar un beneficio, digamos, de participar. La realidad es que en el aula me ha funcionado un montón, y me ha funcionado un montón como docente, primero para hacerlo divertido, para generar otro compromiso con estas herramientas que están a disposición de todos. Hay un montón más, Mural, que es una pizarra en la cual ellos pueden escribir. Yo les tengo muchos videos comerciales, publicidades, para que ellos puedan ir contestando en ese mural cada uno de los equipos que participan. Es una herramienta que funciona muy bien. Pero la idea de poder traer todas estas nuevas tecnologías de información al aula, digo, la realidad es que es una herramienta que no solo favorece el aprendizaje, sino que a nosotros, los docentes, nos ayuda un montón desde otro lugar menos convencional o ortodoxo a lo que nos hemos formado, a poder entender qué debemos reforzar para ayudarlos a rendir mejor los exámenes y acompañarlos en el proceso. Bueno, ahí estoy. Ahí dejé de compartir. Bueno, les quería traer estas nuevas herramientas por si a alguien le interesa o la quiere compartir. Tienen mi mail de la universidad si necesitan que los ayude, los asesore o les pase todas las herramientas que utilizo y que me han funcionado un montón, y espero que les sirva. De nada, ahí estoy leyendo. Nati, muchas gracias. Si querés dejar tu mail en el chat, sería buenísimo, así si alguien te quiere consultar. Ya lo dejo. Porque sé que no vas a estar ahí para el debate, así que la No. saludamos a Nati y le agradecemos muchísimo por su exposición muy interesante. Gracias a todos. A vos, gracias. Ezequiel Barbucio, que va a hablar sobre el aprendizaje basado en competencias. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ahí paso a compartir. Quería comentar, soy profesor de Materiales y Procesos 4 de la carrera de Diseño Industrial, y estudio además la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Quilmes. Por eso me había interesado el tema del aprendizaje basado en competencias, que, bueno, ahora les voy a contar un poquito. En realidad ese aprendizaje viene desde lo que es la escuela activa. Uno por ahí ahora empieza a ver estas nuevas metodologías como el ABP, a escuchar los métodos, no sé, el método Montessori. En realidad, eso surge en la década del 60. ¿Sí? Entonces por ahí uno lo ve ahora como nuevas metodologías, y es como un refresh. Una vez que uno se empieza a leer y a estudiar y a sumergirse en esos temas, entonces bueno, más que nada
les quería compartir eso, y algunas experiencias de Argentina, que tal vez uno no, como no está en el tema, no las conoce y están acá nomás. Entonces, bueno, más que nada la importancia del ABP, ahí paso a compartirles y después a hablarles un poquitito. Bueno, lo que es el ABP o el aprendizaje basado en proyectos, lo que hace es centrar al niño o al estudiante a centrarlo, bueno, a ponerlo en el centro de los aprendizajes. En este sentido, lo que se busca es que no solo se trabaje en tema de los conocimientos, sino que sea algo más amplio, donde vamos a trabajar las competencias, ahí mencionar a Perrenaud, que tenga una visión global, que se pueda traccionar en función de sus conocimientos, de sus capacidades, de sus intereses, que haya una interrelación entre las asignaturas, ¿sí? Para que no sea algo estanco, y por lo tanto fomentar este espíritu emprendedor, que sea algo colaborativo, que no sea algo competitivo en ese sentido, sino que lo que se valore son los intereses y los aprendizajes adquiridos. En este sentido, la ABP se trabaja en 5 grandes como ítems, ¿sí? Como es el desarrollo académico, la autenticidad, el aprendizaje aplicado, el descubrimiento vocacional y la evaluación relevante. Acá, digamos, es importante entender que cuando hablamos de un desarrollo académico, se habla desde estos objetivos curriculares que dice ahí, es decir, el diseño curricular que viene desde el Ministerio de Educación. Lo que sí, uno poder ese diseño curricular llevarlo, digamos, que no quede estanco, que no quede tal como viene, sino poder acercarlo a los estudiantes y lograr una motivación. En lo que es la autenticidad, trabajar con la comunidad, poder hacer que se involucren, que haya un aprendizaje aplicado. Acá nos habla sobre las competencias tanto para que puedan realizar tareas. Cuando hablamos de competencias, es decir, que los saberes sean a través de situaciones críticas, y competencias también sociales, que las puedan hablar, que puedan expresarse, después que tengan su descubrimiento vocacional a través de estos proyectos, que puedan entender, que se vinculen, y bueno, una evaluación que tiene que ser formativa. Y lo que es desarrollo de competencias, que bueno, anteriormente les mencioné a Perrenaud, que es como el gran pedagogo en función al hablar de competencias, pensar en el pensamiento crítico, en la creatividad, en el espíritu emprendedor, la comunicación y la colaboración. Estas competencias son fundamentales para el día a día. Ya no es más lo que es el saber, sino el saber hacer. Lo que es aprendizaje basado en competencias o aprendizaje basado en proyectos, es a donde tiende la educación, y tratar de dejar atrás lo que es la pedagogía tradicional, en donde estaban las clases magistrales con un docente que tiene el saber monopólico. Entonces, y el estudiante, digamos, es pasivo. En este caso, al hacer un aprendizaje basado en proyectos, de esa pasividad se pasa a lo que es una educación activa. ¿Sí? Y para poder generar estos aprendizajes, hay una pequeña metodología que, en el caso de lo que es la carrera de diseño industrial, que lo viene también a colación, se suele trabajar mucho en ese sentido, ¿sí? Todo lo que es metodología proyectual, partiendo de esto.
partiendo de una pregunta, ¿sí? Siempre, o la riqueza de los proyectos es partiendo de una problemática, de una consulta, de algo que genere un interés en el estudiante o en las personas a donde se va a referir esto, que tenga un objetivo para que esté planificado. En este caso, bueno, un producto o un servicio específico a lo que se va a referir esa investigación, ese proyecto, y luego trabajar las competencias, digamos, orales para poder presentarlo, o una competencia en lo que es generar una exposición dialogada con un soporte. Pero bueno, lo que es el aprendizaje basado en proyectos termina siendo mucho más rico que las antiguas clases, que es lo que vivimos cotidianamente, o lo que yo viví cuando estudié, donde está el docente, uno está escuchando, por ahí no tiene, o tiene pocas posibilidades de participar, hay una evaluación donde no se tienen en cuenta los saberes previos, y es todo muy reglado. Entonces, me parecía oportuno poder traer este ABP, que se puede usar tanto en lo que son, tal vez, materias más proyectuales, o materias en lo que lo suelo utilizar yo, que es de diseño industrial, o trabajo mucho en escuela técnica, o se puede utilizar para lo que es algo más basado en servicios, o otro tipo de especificidades, ¿sí? Entonces, bueno, les quería compartir esta metodología, y, bueno, y hacer hincapié en que en realidad no es algo nuevo, sino que viene desde la época del 60 con Dewey, que es un filósofo inglés, con Montessori, que todo el mundo lo ha escuchado, pero por ahí uno no sabe. Montessori fue una señora de nacionalidad italiana, la primera médica que se graduó, no premio Nobel, pero sí candidata 3 veces. Y bueno, y en lo que es el movimiento de escuela nueva en Argentina, después si quieren les comparto, pero es muy interesante, dos modelos, o dos experiencias, mejor dicho, que es el maestro Luis Iglesias y las profesoras Olga y Leticia Cossettini. Es muy interesante ver esas experiencias porque, digamos que experimentaron, cuando era la época de la escuela normalista, experimentaron nuevos modelos en base a lo que es estas modernas metodologías en su momento, con actividades que involucraban a la comunidad, centradas en los niños, sin... ahí voy, segundo, están levantando la mano. Actividades centradas en los niños, sin evaluaciones, haciendo por ahí cuadernos no con ejercicios, sino con actividades más lúdicas. Y una breve anécdota, y con esto ya termino, de las hermanas Cossettini. Tenían unos chicos un tanto revoltosos, entonces todos los maestros como que ya no sabían qué hacer, los habían sacado del aula, hacían tanto alboroto que Leticia Cossettini escuchó que uno de ellos estaba imitando un pájaro. De ahí sale, cuando uno empieza a leer un poquito, el famoso coro de pájaros, en donde los chicos, a partir de de ese bullicio, digamos, formaron ese coro, en donde cada uno tenía que hacer un sonido diferente, y después ese coro lo empezaron a compartir en la comunidad, e iban por varios lugares. Entonces, a partir de una problemática, ellas la transformaron en una actividad que los chicos se apropiaron, y bueno, y dejó de ser tal vez ese comportamiento que tenían. Y entonces, bueno, la verdad es que
me parecía hoy interesante vincular esto de ABP con las metodologías que se habían utilizado en Argentina en la década del 60. Muchas gracias, Ezequiel. Era más que levantarte la mano, era avisarte que faltaba poquito. Muchas gracias, muy, muy interesante tu exposición. Así que le vamos a dar la palabra ahora a Alejandra Cristofani. Y yo voy a bajar la mano. Gracias, Ezequiel. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Alejandra, ¿Cómo les ¿cómo va? estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, muy bien. Ahí escuchando un poquito, les digo que esta es mi sexta participación en la jornada, con lo cual ya me cansé de hablar de lo mismo y me encanta porque me dieron la opción mis predecesores de cambiar un poquito y hablar de lo mismo, de la misma experiencia que ahora voy a contar en 2 minutos, pero un poquito, sobre todo lo que planteó Ezequiel, del tema de lo que es la evaluación centrada en proyectos. Voy a contar brevemente lo que hicimos desde el año 2020, cuando cayó la pandemia. Yo doy comercialización 1 y 2 y comercialización en la maestría, negocios, desde hace un montón de tiempo. Bueno, la realidad ustedes la saben, mis clientes, nada, algunos quebraban, otros no tenían más laburo, mi hermano se quedó sin trabajo porque era agente de viajes, es decir, una situación donde la mayoría de la gente se tuvo que reinventar, pero algunos no supieron cómo, no sabían cómo. Entonces, bueno, esto desde mi lugar individual generó una necesidad de poder ayudar, de alguna forma poder colaborar cada uno de nosotros con los famosos o llamados emprendimientos pandemia, que eran horribles. Digamos, el nombre es horrible, pero es la realidad. Entonces se lo bajé a todos los alumnos. Yo doy clase en este lugar y en 2.000 lados. Tengo aproximadamente 1.800, entre 1.800 y 2.000 alumnos por cuatrimestre. Porque doy también a distancia a toda la Argentina con la Católica de Salta, y ahí nomás tengo 500 alumnos en distintas provincias de la Argentina, lo cual era maravilloso porque me permitía llegar a todos lados. Y dije, no puedo tener 2.000 personas pensando ideas de negocios que son el trabajo final de mi materia en todos lados y que eso no sirva para nada. Entonces les bajé esto a los primeros alumnos y en realidad esto se fue armando con la colaboración de ellos, porque dije, por favor, elijan. Tienen que trabajar con emprendimientos pandemia. Nada de natura, cosas, qué sé yo, no. Esa gente tiene, gente que mantiene, que son empleados y que tienen la misión de sacar adelante. Vamos a buscar a los emprendedores. Chicos, tu tío, tu abuelo, tu primo, tu amigo, Y entonces ahí empezó a aparecer que en realidad los emprendedores pandemia los tenía sentados. ¿Entienden? Eran ellos mismos. Ellos mismos, el que no hacía mesitas para home office, se puso a diseñar macetas tridimensionales. El que no hacía una Nutella vegana, el que no hacía una línea de básicos, el que no hacía... Entonces dije, chao, listo, ustedes. Entonces empezamos como recalculando, dijo el GPS, y igual era maravilloso porque cualquier planificación de la materia había volado por los aires a partir del 20 de marzo, o sea, no quedó nada. Entonces era maravilloso porque era ir construyendo en función a la realidad. Independientemente de eso, tengan en cuenta que yo doy clase en 6 universidades, 7 universidades. Bueno, en todas usaban software distintos. Entonces, en el periodo de 3 días, 4, tuve que aprenderme cómo era, como les pasó a ustedes, pero bueno, en mi caso, lamentablemente multiplicado por 80, porque usaban Teams, usaban Google Classroom, usaban Skype, usaban Zoom, usaban Blackboard. Yo dije, bueno, más sí, yo entro a tocar botones, alguna cosa saldrá, y salió
Y entonces empezamos a trabajar con los emprendedores pandemia, que eran ellos mismos, y entonces se nuclearon cada emprendedor de 5 o 6 empleados o socios gratis que les aparecieron de la nada, ¿no? Entonces fue bárbaro, porque el que no se había animado a largar el emprendimiento lo tuvo que largar, pero ¿ya por qué? Porque no era él solo, había 5 atrás. ¿Sí? Y el que no empezó a pensar en cómo vender, tuvo que empezar a pensar en cómo vender porque yo les pedía resultados concretos. Con lo cual, estuvo buenísimo. Mis alumnos de maestría eran mentores de los emprendimientos de Comer Uno, con lo cual les hacían la parte de diseño porque era el trabajo de los otros. O sea, se empezó, nada, pude aplicar, creo que, no sé, mentoring, todo lo que quieran, coaching y demás, y todo se fue dando naturalmente. Y fueron concretando cosas, y fueron aprendiendo de repente también un poco de la realidad, ¿no? Entonces, por ahí venía una y me decía, no sabés, no puedo salir para el Día de la Madre porque me vinieron todos mal las muestras de no sé qué. Entonces le digo, mi amor, ¿tenés una que te salió bien? Sí, bueno, una hay, listo, sacale una foto y subíla a Instagram y andá y estrangulá a la costurera y que te las haga bien, pero vos salí. O sea, no importa, el cliente no sabe, no importa. Le digo, o sea, todas esas cosas de la realidad que estuvo buenísimo porque obviamente todos nosotros hemos aprendido a fuego una cosa cuando tenemos la presión de tener que hacerlo. Y el tema es que, y ahí voy a enganchar con Ezequiel, la gran duda de toda esta historia era cómo evaluar. Porque el aprendizaje basado en procesos está buenísimo. El problema es que el proceso nosotros no lo vemos como docentes. Entonces, la principal cosa que me venía pasando ya, era que para trabajar en grupo o este tipo de cosas con emprendimientos, no, porque no se conecta, no esto, no lo otro, no hace un pomo, qué sé yo, lo cual en la mayoría de los casos es realidad. O sea, no, pero yo no puedo poner una nota, yo no puedo poner un 2 porque una vino y me dijo que el otro no hizo nada, porque se terminó yendo esa y vino el pibe o la chica que no hizo nada y me dice que no la dejan participar. Entonces, ¿cómo le pones una nota a eso? Y lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar con una nota. Entonces dije, listo, el proceso no lo veo, ¿quiénes lo ven? Ellos. Ok, ellos le van a poner una nota a cada uno. Una nota, no un comentario, no un y quizás tal vez o lo que fuera, no, una nota. Entonces se las bajo así. Eso se llama, en la empresa se llama evaluación 360 y se hace todo el tiempo y de eso depende si te garpan o no el bonus a fin de año. Así que de la misma manera va a ser una nota, digamos, que ellos definan, ¿no? En función a lo que ellos ven. ¿Sí? Y totalmente igualitario porque la hacen todos para todos. A mí me entregan un promedio. El CEO del emprendimiento me da un promedio y me dice, Pérez 8, fulano 4, el otro 2. ¿Y yo qué hago con eso? Lo promedio con mi nota. Entonces, la bajada fue, el que se va a rascar, trate de ser muy amigo de todos los demás, porque si quedó no amigo de alguno, y ese alguno le puso un 2, eso le va a afectar. ¿Sí? Con lo cual genera muchas cosas. Pero en general funciona muy bien. O sea, ellos son bastante responsables al momento de poner la nota. Y eso ellos saben que vale. Porque yo puedo poner una nota en función a lo que yo veo, que es el resultado. ¿Sí? Pero lo del medio no lo veo. Entonces, y es muy sencillo para ellos delegar eso en nosotros.
Vos sos el que pones en la nota. No, ahora yo no, vos. Y vos de tu CEO, vos de tu, yo los divido como en estructura, vos de tu coequiper y vos de tu subordinado. Y entonces me dicen, pero eso está mal, qué sé yo, qué cuánto. No, le digo, se hace en la empresa y se define si vos tenés doble aguinaldo o no. Y les digo que funciona muy bien. Hay, digamos, y aparte de eso es otra cosa que les quería contar, que la forma de llegar a ese promedio no la pongo yo, la pone el mismo CEO. O sea, el CEO dice, bueno, ustedes me van a entregar, por ejemplo, la evaluación y un comentario. Y entonces con ese comentario el CEO, por ejemplo, sube a la nota que sigue o baja a la nota que va antes. O sea, y eso lo definen ellos como gente de recursos humanos que son. Y esto funciona maravillosamente bien, porque si ellos les ponen a todos 10, o todos se ponen 10, yo tomo ese 10. Y no me pueden venir a decir a mí, no, ¿sabes qué? Fulano no hizo nada. ¿Y por qué le pusiste 10? Ponele 2. Si no hizo nada, y vos sabés que no hizo nada. Y si no, sos cómplice, vos le pusiste 10, yo no. Yo puse una nota en función a lo que vi. Y les digo que hasta ahora viene funcionando bastante bien. Así que nada más porque ya termino. Así que muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, muy, muy buena la experiencia. Bueno, ahora vamos con Diego Herrera, que nos va a hablar de ingresantes de pandemia. Hola, hola. Acá estamos. A ver. Bueno, me presento primero. Como bien decía Mariana, mi nombre es Diego Herrera, soy diseñador de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires y histórico de introducción al discurso audiovisual de la universidad. Materia que desde que ingresé a Palermo la vengo dictando y bueno, la fui acompañando con todos sus cambios. Siempre introducción al discurso es una materia que funciona como índice, en cierta manera, de las carreras de todo el mundo audiovisual, ¿sí? Primer cuatrimestre, primer año, se hace como un pantallazo general de lo que van a ver después, ¿no? En las otras materias más específicas, pero también es una materia que se da en muchas otras carreras, ¿sí? En segundo año, en tercero, a veces como electiva. Por lo tanto, el universo de alumnos siempre es súper variado, ¿no? A veces te tocan grupos en donde son todos de dirección de cine, por ejemplo, y grupos en donde tenés gente de moda, de comercialización de publicidad, de fotografía, y como este cuatrimestre, mucha gente de, por ejemplo, creación sonora. ¿Por qué contarles un poco esto? Como me sirve a mí de base para poder charlar un rato de cómo fue la experiencia de este cuatrimestre. También soy docente secundario de todo lo que tiene que ver con cine y televisión, y me toca muy de cerca hablar un poco de esta cuestión de los ingresantes de pandemia en pandemia, como lo querramos llamar. La realidad es que, bueno, empezamos este cuatrimestre, segundo año virtual, ¿no es cierto?, como para todos, 2020, yo pensé que nos había sido una buena experiencia para poder aceitar un montón de cosas, para poder manejar todos los recursos, para poder ya tener una dinámica más aceitada de cómo seguir trabajando desde la virtualidad hasta tanto recuperemos lo presencial. Y este cuatrimestre, primero, vino con algo bajo el brazo bastante sorprendente, o no sé si sorprendente, esperado, pero por ahí no tan categórico. La realidad es que fue un grupo muy numeroso, empezando casi como 40 alumnos, con lo cual nos llevó a trabajar en grupos. En nuestro proyecto integrador es hacer un videominuto, que
vamos acompañando, ¿no?, a lo largo de toda la cursada, desde la idea, el guión, la realización, la filmación, la edición, sonorización y la entrega. Y la realidad es que cuando nos planteamos esto, bueno, con 40 alumnos era como algo bastante complicado, por lo tanto decidimos trabajar junto con el coordinador de la carrera, con Gabriel, lo llamamos y dijimos, bueno, trabajemos en grupo porque si no va a ser prácticamente como imposible. Bien, ¿qué terminó pasando en todo esto? ¿Con qué siento que me encontré yo en el medio del camino? La gran mayoría de los alumnos eran ingresantes, en este caso, ¿sí?, no de las carreras de cine y televisión, sino, como dije hace un ratito, de creación sonora. ¿Sí? También, primer año, primer cuatrimestre. Muchos chicos salidos prácticamente el año anterior, el 2020, de la escuela secundaria. Muchos argentinos, no tantos latinoamericanos de otros países, y en el caso de que también fueran gente del exterior, también adolescentes que vinieron de un 2020 cerrando su educación media. Como les decía, soy docente también en secundaria, y el año pasado fue realmente todo un desafío, fue una sumatoria de muchas cosas que tuvimos que pasar, y sé fehacientemente cómo cerraron ese año, ¿no es cierto?, los chicos que estaban en el último año de la secundaria. La realidad es que cuando avanzamos en 3, 4 clases, 2 entregas o algo por el estilo, me fui encontrando con algunos emergentes bastante preocupantes de estos chicos que estaban ingresando a la facultad. En lo que a mí me gusta pensar como esta idea del oficio, ¿no?, de estudiante universitario, qué es lo que esperamos del ser un universitario, había algo que me estaba haciendo ruido con esto, que era básicamente, lo podría, mientras lo pensaba todo esto y lo estaba llevando a palabras escritas, pensaba en 3 cosas bastante significativas. Una, la cuestión de las dificultades para organizar sus tiempos y para entregar en tiempo y forma, ¿sí? La otra, las dificultades para poder seguir consignas y entender algunas demandas que naturalmente las venimos haciendo nosotros desde años atrás, y que nunca causaron tanto problema. Demandas en el sentido de, por ejemplo, de poder entender qué se esperaba del trabajo, poder leer la consigna y saber fehacientemente qué hacer, o no poder realizar una parte y entregarla incompleta, ¿no?, y después tener que corregir y corregir, no poder saber dónde subir un material en la página, cómo guiarse, cómo transitar por la virtualidad. Cosas que tienen que ver, me parece a mí, con cuestiones de lectura, de interpretación, de reflexión sobre un texto, ¿no?, de abordaje sobre materiales escritos. Y otra cuestión que para mí por ahí era la más preocupante era esta cuestión de la falta de responsabilidad, en cierta medida, esto de que, bueno, si no se entrega esta semana, se entrega la semana que viene, yo lo voy a hacer para la semana que viene, o sí, nos vamos a poner a hacer, o lo vamos a corregir, o lo vamos a hacer, como esta cosa de siempre, ¿no?, patear para adelante, tirar para adelante, evadir un poco la responsabilidad, y esta cuestión de las segundas oportunidades, ¿no?, y lo podemos corregir otra vez más, y le estamos poniendo esfuerzo, lo podemos hacer una vez más, y que no quiere decir que no trabajemos así siempre, pero la realidad es que ahora se hacía como muy notorio realmente esto de que necesitaban continuamente de más oportunidades. Cuando me encontré con todo esto, me puse a pensar realmente cómo había transitado yo el año pasado con mis estudiantes secundarios, y me terminaba de redondear un poco toda esta idea, ¿no?, de que era lógico, absolutamente lógico, que ingresantes universitarios 21
vinieron con características que yo ya podía observar por ahí el año pasado en secundario. La realidad es que la secundaria del año pasado les ofreció a los alumnos infinitas posibilidades de aprobar, de entregar, y no quiero usar el término aprobar porque realmente no hubo aprobación, ¿no? Se habló de acreditación, y la realidad es que fueron alumnos en el 2020 que por ahí nunca rindieron una prueba escrita por la virtualidad, que no se enfrentaron mucho a la lectura, que no tuvieron efectivamente la responsabilidad de sentarse a estudiar, a entregar, porque siempre hubo tiempo, ¿no? Con la pandemia, y no quiero poner la palabra excusa porque en cierto modo fue una necesidad imperiosa para todos y una buena resolución en alguna medida, pero también se fue generando como un concepto de que, bueno, no importa, todo se puede hacer, todo se puede mejorar, y todo puede cambiar, y cambiar en el tiempo. Y me llamó la atención, y bueno, encontrarme con estos ingresantes, lo cual me obligó a reformular no tanto el proyecto en ese sentido, ni la parte de contenidos, sino la dinámica desde uno como docente de tener que dedicar más tiempo en las clases a poder presentar esto, a poder recordar, a tener mensajes continuos con ellos durante casi toda la semana para que pudieran ir accediendo, incentivarlos más, poder recordarles o explicarles o recontraexplicarles un montón de cosas, porque realmente sentía que estaban necesitando volver a encontrarse con algo que hace al oficio de sentarse a estudiar y a cursar realmente. También hubo algo bastante interesante que fue el hecho de trabajar en grupos y de que, como en la segunda parte del cuatrimestre, cuando ya tienen el video listo para filmarse, después estamos corrigiendo continuamente en clase, la misma dinámica del proyecto ayudó un montón a que los grupos que estaban como más atrasados y los que fueron más irresponsables o los que estaban más perdidos en cuanto al oficio, ¿no? de transitar la materia, se fueran poniendo a tiro en comparación con los otros, digamos, ¿no? Llegar a las correcciones y que los grupos por ahí más avanzados y más responsables tuvieran mucho tiempo para charlar conmigo y poder corregir y recorregir y mejorar muchísimo su trabajo, nos fue llevando a todos a tratar de subir escalones para poder también compartir sus trabajos y recibir las devoluciones más acordes a lo que se estaba esperando en ese momento. No porque los trabajos de los que se entregaban por ahí en menor medida o más tarde no los corrigiera yo, sino porque estaba bueno también poder hacerlo público, visualizarlo y tener el tiempo, ¿no? con ellos de una manera más productiva. Bien, ya termino. Gracias, Mariana, por la mano. Lo único que quería comentar para terminar era que no solo, después de ahora cerrado el cuatrimestre, también fue notorio, me permitió por lo menos darme cuenta de que si bien tenían estas falencias, también venían estos chicos con una cantidad de fortalezas que por ahí nosotros no nos imaginamos nunca. Decía que trabajaron en grupo, ¿no? Muchos en lugares diferentes, sin juntarse físicamente, y lograron trabajos sumamente interesantes. Pongo como cierre rapidito un único ejemplo de dos alumnas, una acá en Buenos Aires y otra en Santiago de Chile, que no se conocían, empezaron a trabajar juntas y pudieron filmar un video a la distancia, potenciándose con algo extraordinario como nos permite la virtualidad, que es poder acompañar por ahí al otro, ¿no? Mientras una filmaba acá, la otra estaba vía Zoom mirando cómo iba la filmación, y mientras la otra editaba en Santiago, la compañera estaba también en la computadora mirando la misma pantalla, y realmente, si bien creo que desde lo procedimental, desde lo actitudinal, vienen estos ingresantes y van a venir sin duda con falencias o deficiencias por ahí desde la parte de lo
la actitud, también vienen con un montón de nuevas herramientas que nos abren un montón de opciones de trabajo de acá a futuro, que por ahí jamás nosotros, desde nuestra perspectiva, nos hubiéramos imaginado que nos íbamos a encontrar. Así que bueno, eso era compartirles un poco a lo que me había enfrentado, ¿no? Y a lo que seguramente nos venga de ahora en más también, y a cómo prepararnos para eso. Gracias por la escucha a todos. Muchísimas gracias, Diego. Anaí, compañera mía de tutorías, ¿cómo va, Anaí? ¿Cómo estás? Bien? Qué lindo verte. Qué lindo Igualmente. verte, Marian, y a todos. Bueno, buen día. Mi nombre es Anaí Louro, soy licenciada en publicidad. Me encanta escuchar porque siempre pido que no me toque primero porque me encanta enriquecer el mismo aporte que voy a dar en función de lo que voy escuchando de mis compañeros. Y la verdad que esta comisión está siendo súper enriquecedora, ¿no? Así que bueno, la verdad que les voy agradeciendo a todos los que ya estuvieron exponiendo porque la verdad que me encantó y bueno, ni hablar, gracias Marian por tu coordinación que está siendo magnífica, súper puntual con todos y nos estás ayudando bárbaro. Bueno, yo quería compartir un PPT, no sé si estoy habilitada para hacerlo. Tenés silenciado, Marian. Sí, tenés que estar habilitada, a ver. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar, espérate un poquito porque no lo encuentro. Espera que lo debo tener que tener. Ahí vamos, ¿eh? Chan, chan, chan. Acá está. Muy bien. A ver, esperen que vamos a este. Ahora sí, ¿no? ¿Se va viendo? Ve perfecto. Sí, bueno, te dejamos. Gracias. Bueno, les decía, mi nombre es Anaí Louro, soy licenciada en publicidad. En la UP doy clases desde, no sé, más o menos 2008, 2009. Doy la materia Publicidad 1, que es una materia que tiene varias particularidades porque es una materia introductoria, no es específica de la carrera de publicidad, entonces uno recibe alumnos que pertenecen a varias carreras, eso ahora justamente lo que puse como tema del título de la ponencia, tiene que ver con esto de cómo el proyecto integrador termina siendo motorizando algunos ejes que seguramente los fuimos trabajando a lo largo de esta exposición y que venimos como a reflexionar o a traerlos de nuevo, porque si hay algo que yo reconozco del trabajo y del aporte del proyecto integrador como un acierto completo de la Facultad de Diseño y Comunicación al traerlo para que podamos afianzar los conceptos que aportamos como docentes, ¿no? Como facilitadores del aprendizaje, es justamente la escucha activa y el aprendizaje colaborativo, ¿no? Entonces, bueno, los ejes de la ponencia, por eso digo, voy a volver de nuevo, por eso digo, me lo organicé en un PPT para no irme y que no me tengas que levantar la manito, pero entonces tiene que ver con esto de, bueno, primero hablarles un poco de mi experiencia a lo largo de el dictado de la materia de publicidad 1, después hablar un poco qué pasa dentro del aula virtual con esto que les planteaba de la escucha activa, y también cómo trabajar con grupos tan grandes, porque a veces me pasó este año de tener en el primer cuatrimestre casi 40 alumnos, de venir con grupos más chicos, en donde uno los puede manejar de una manera distinta, bueno, cómo ejercitar esta escucha activa, cómo trabajar con el aprendizaje colaborativo, en especial cuando grupos son numerosos, ¿no? Así que bueno, cómo aplico lo del caso testigo que me pareció que me vino muy bien. Bueno, entonces, en breve, esto del recorrido tiene que ver, como les decía antes, de que la materia Publi 1 no solo tiene la característica de ser dictada para afianzar conceptos básicos de la carrera, de lo que es la actividad publicitaria en una carrera como publicidad, sino que además tengo alumnos de diseño gráfico, tengo alumnos de diseño de indumentaria, tengo alumnos que hacen la materia como electiva y quizás vienen del diseño industrial, o que vienen de la Facultad de Económicas, con marketing, o sea, con comercialización. Entonces es muy variado el grupo de alumnos y los intereses particulares que pueden hacer que cada uno de ellos elija la asignatura, en especial cuando es electiva. Entonces, bueno, a veces se complica pensar cómo generamos, más allá
de que tenemos una base que está orientada en la propuesta pedagógica, lograr que esos alumnos todos, ¿sí?, que forman parte de un grupo y que, como bien después en los núcleos de reflexión está hablado de pasar del aula a un espacio que tiene que ver con una comunidad de aprendizaje, me parece que esto es real en el sentido de que no solo cada uno se lleva algo en el aula, pero que en la virtualidad se da como mucho más afianzado, sino que entre todos sacamos algo más, ¿no? Entonces, la realidad es que cuando yo pensé en los dos ejes, y vuelvo un poquito a lo que tiene que ver con la escucha activa, ¿qué es lo que hacemos en el aula, ¿no? Como para lograr afianzar un poco, no solo el desarrollo del proyecto integrador y que cada uno se organice eligiendo una temática, armando una campaña publicitaria en base a esa temática y demás, y trabajando un poco desde el rol de empresa, pensando en la problemática de lo que es la empresa con su problema de marketing, y después cómo la comunicación da a conocer ese producto, ese servicio, eso que idearon, sino desde cada una de las carreras, ¿no?, que eso es lo principal, sino cómo logramos incorporar los saberes que todos deben llevarse de una materia que es introductoria, porque en algunos casos es la única materia de publicidad que van a tener a lo largo de su carrera, pero que después, a lo largo de la profesión, de lo que es la actividad o la carrera profesional, van a tener vinculación con esos saberes. Entonces, algunos deben familiarizarse con conceptos y otros tienen que incorporarlos claramente por ser parte de su profesión. Cuando uno piensa en la escucha activa, básicamente lo que está pensando es en cómo hago que le demuestro al otro que realmente lo estoy escuchando, ¿no? Y no solo como parte de uno que tiene ese rol por ser el facilitador del aprendizaje o del proceso, sino entre sus compañeros, ¿no? Uno podría decir, bueno, prender cámara, ¿no?, que en la virtualidad esas cuestiones, porque bueno, en la vida cotidiana uno lo está viendo al otro y es mucho más sencillo, pero en la virtualidad esa cuestión de la escucha activa se complica cuando la mitad quizás no tiene cámara o no puede prenderla o tiene problemas de conectividad. Entonces, bueno, algunas cuestiones que facilitan ese proceso tienen que ver, por ejemplo, con aplicar algunos conceptos propios de la escucha activa que tienen que ver con el parafrasear, aplicamos esto, ejercitamos esto de, bueno, que cada uno cuando va a aportar algo, tome algo del otro, ¿sí? Entonces, ya sea resaltando una palabra, alguna frase, algo que pueda incorporar de lo que el otro comentó, y eso está buenísimo porque lo que genera es un poco el estado emocional de la empatía, ¿no? O sea, logro que el otro me escuche, entonces genera una autoestima impresionante, y se fortalece tanto los grupos cuando se sienten escuchados, y con una escucha que no es, te estoy escuchando porque después me toca a mí, sino un poco como lo que estamos ahora viviendo, que nosotros, bueno, lo estamos reflexionando sobre temáticas que nos interesan, pero muchas veces hay alumnos que, bueno, que a veces el proyecto del otro no le interesa tanto, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora estoy esperando a ver que me toque a mí. Sino claramente la empatía que se va dando en los grupos en función de realmente involucrarse con el aprendizaje, no solo propio, sino del otro, ¿no? Y esta cuestión de validar, que tiene que ver con no siempre estar de acuerdo con lo que el otro dice, y esto me ha pasado muchísimo porque a veces hay temáticas que están vinculadas con el veganismo, y hay otros grupos que no, que bueno, qué sé yo, que son súper carnívoros, entonces te están, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero te escucho y acepto la opinión tuya. Lo mismo pasa con otras temáticas que al ser una elección libre, el tema, muchas veces, y más en los grupos jóvenes, se ve, y esto yo ya lo había tratado en otro momento de reflexión, creo que fue en febrero, el hecho de cómo las temáticas vinculadas a lo social, a la igualdad, a la diversidad de género, están tocándose mucho en todos estos proyectos integradores. Así que bueno, también el espacio del aula también es un espacio de incorporación de otros aprendizajes más allá de los propios de la materia, ¿no? Y bueno, y obviamente en todos los casos esta parte de uno tiene que cualificar, ¿no?, lo que se dice en cuanto a no tomarse como el que es el vocero de la palabra, el que tiene la realidad o la verdad absoluta, sino siempre pensarlo desde mi opinión, desde mi punto de vista, considero que, y eso tratamos de trabajarlo, ¿no?
Y por otro lado, el otro eje era cómo a partir de esta escucha activa logramos el aprendizaje colaborativo o el trabajo colaborativo también, y pensando que los dos, que bueno, que el aprendizaje colaborativo se va a dar cuando el grupo se junta para aprender algo, ¿no? En este caso la temática de publicidad, y básicamente los dos ejes que surgen de esto tienen que ver con la colaboración y la interacción en el grupo que interviene. Y como para ir viendo un poco lo que yo estuve viendo a lo largo de que voy aplicando este proyecto integrador y cómo se pone de manifiesto más aún en esta modalidad virtual, tiene que ver con que las ventajas que esto genera es obviamente la motivación y la cooperación de cada uno de los estudiantes y entre ellos, principalmente no solo desde el punto de vista de lo que se genera en el aula, sino como, por ejemplo, a través de herramientas como Pronto uno ve que se van comentando ellos mismos, o sea, uno no interviene, está mirando que uno tiene una consulta, el otro aporta un detalle, así, ¿no? O sea, como entre ellos también van ayudándose, y es enriquecedor verlo porque es un plus extra, ¿no? Y tiene que ver con esto de lograr dar lo mejor de sí mismos, involucrarse con el otro, y esto fomentar la autoestima. Yo creo que cuando uno se siente parte de un proyecto, entonces es como que dan ganas de participar. Lo que más nos enriquece como profesores es que te digan, estaba esperando que llegue el viernes a la noche porque me encanta la materia, y eso no lo hace el docente. Pienso que lo hacemos todos, ¿no? Entre el grupo, y cómo se va dando las temáticas y cómo vamos tratando de que se fortalezcan esos conceptos, ¿no? Así que se afianzan las relaciones entre los compañeros, y esto se potencia y se mejora, esto es la realidad. Y por otro lado también se reduce un poco lo que es la ansiedad individual, ¿no? Porque es como que uno espera que el aprendizaje sea un aporte que enriquezca al otro y que sume en el proyecto, ¿no? Y aumenta el recuerdo, que creo que es lo que nosotros queremos, que básicamente todos los saberes que vamos transmitiendo y vamos tratando de que se incorporen y se apliquen a los proyectos integradores, después verdaderamente se afiancen, y que nadie recuerde nada de memoria, sino básicamente se aprenda y se quede con uno. Así que eso me parece que es algo que suele suceder. Así que bueno, creo que medianamente he tocado los conceptos que quería tocar, así que bueno, no sé si está cumplido. Genial, muy lindo, muy lindos los temas. Bueno, gracias. gracias. Llegaste No, con gracias a tiempo y vos. todo, no te subí manito. No, bien, así compensé con... Compensamos, muy bien. Compensamos. Bueno, Bueno, gracias, Marian. Anaí. Ya, nos vemos. Bueno, ahora nos toca la dupla. Yo estoy trabajando, bueno, en la materia comunicación de moda. Hace poco, relativamente poco, hace 2, 3 cuatrimestres que estoy en esta materia. En la facultad sí estoy hace más de 7 años, pero con esta materia básicamente hace muy poco. Entonces me encontré me sentí muy reflejada. Está bueno, como dice Anaí, no ser la primera, porque uno toma de lo que escuchó y se siente también bastante acompañada. Estaba pensando en lo que Alejandra comentó sobre por qué trabajar con proyectos que ya estaban recontra armados. Y a mí en esta materia me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque las chicas tenían que trabajar branding personal. Digo chicas porque básicamente son chicas, pero bueno, a veces hay chicos también. A ver, ¿qué pasaba? Que en general están muy acostumbrados a trabajar con empresas ya hechas. Y la materia es branding personal. Entonces, como problema, traje, bueno, trabajemos con el branding de cada una de ustedes o de cada uno de ustedes. Y realmente la experiencia fue muy buena. Le dimos el giro a trabajar la identidad personal. Entonces, empezamos con lo que es autobiografiarse, buscar el propósito, la huella que uno quiere dejar. Ahora está muy de moda el concepto Ikigai, que es un concepto japonés vinculado con el propósito. Entonces empezamos a trabajar ese tema. Al principio no entendían mucho los alumnos, decían, ¿qué estamos trabajando? Esto no lo habíamos visto. Hicimos el famoso FODA, que hace también Alejandra seguramente en comercialización, pero personal, y les cuesta bastante empezar a ver
la identidad, no solo la digital, sino la identidad en general. Les cuesta mucho. Hay una cierta resistencia. Como decían ahí, el trabajo colaborativo suma un montón. También tomo el concepto de Diego, que decía de estar mostrando los trabajos. Esto, mostrar el trabajo en el aula digital ayuda muchísimo, porque se sienten acompañados, opinan, enriquece el trabajo. Entonces esto fue tomando forma, todos los cuatrimestres sumamos alguna cosita más, pero este trabajo de pensar el diagnóstico sobre un branding propio, buscar el propósito, buscar la huella, hacer un FODA personal, y luego empezar a pensar las piezas que son respuesta a todo ese diagnóstico personal, fue un recorrido y un proceso súper interesante, y después la devolución de los alumnos también nos enriqueció muchísimo. Y acá es donde entra Candela, porque cuando empezamos, o sea, hacemos el mismo trabajo que se hace en las empresas, hacemos un diagnóstico, que es esto que estaba diciendo, la búsqueda de la huella, la búsqueda de la identidad, no solo digital, sino también offline, todo lo que es el enriquecimiento del mapa de públicos, trabajar sobre el propio mapa de públicos, que es un concepto de relaciones públicas. Y bueno, y llegamos a la planificación, que es armar la planificación. Y ahí es donde entran las piezas que vamos a comunicar. Trabajamos mucho en LinkedIn, cosa que llegan a la materia, algunas sin LinkedIn, muchas usan Instagram, pero esto no fortalece, o sea, Instagram es muy interesante para el rubro moda, pero no fortalece su identidad personal y profesional. Todo esto que hablaba Ezequiel, ¿no? Me interesó muchísimo esta concepción a prepararlos también para lo que viene. Muchas de las estudiantes decían, la verdad que no me puse a pensar lo que quiero hacer. O sea, y hasta con miedo, ¿no? La pregunta, bueno, ¿qué querés hacer a partir de ahora? ¿O qué vas a hacer? ¿O cómo te querés presentar al mundo? Les causaba bastante temor. Así que bueno, tomo también lo de Anaí, de bajar la ansiedad individual, y al compartir todos esos temores, al hacerse preguntas sobre esto, por supuesto que fuimos trabajando y los resultados fueron muy buenos. Y ahí es donde entra Cande, que en mi materia es asistente, pero ella también tiene su propia materia, y empezamos a trabajar, aparte del LinkedIn y la identidad digital de cada una, el portfolio, que es un tema que, salvo las que pasan por publicidad, que tienen un poco más noción de lo que es un portfolio, en general no trabajan ese portfolio. En moda es súper importante, sobre todo en comunicación de moda, que es lo que viene a estudiarla en esa materia. Así que bueno, le doy el paso a Cande, que sí va a compartir, que es la que trabaja todo el tema en la materia de portfolio. Cande, Luján, un lujo. Bueno, muchas gracias, Marian. Hola a todos, ¿cómo están? Un poco lo que voy a hacer es tomar esto que hizo Marian y Anaí, de escuchar al otro y ver cómo presenta, porque bueno, yo tenía como una idea de una presentación y me fui para otro lado mucho más humanizada, que creo que de eso se trató este foro, y creo que eso me parece lo rico. Yo soy productora de moda, me recibí en la Universidad de Palermo, y a los 2 meses empecé a dar clases como asesora de imagen. Yo doy taller de estilo e imagen, y a su vez estoy con Marian como asistente. A mí lo que me gusta de trabajar con Marian es que se fusionan mucho los contenidos que yo doy en mi materia y los que ella da. Entonces eso me parece súper enriquecedor. Y algo que a mí me llamó la atención era que los alumnos, tanto los míos como los de ella, estaban todos el tiempo como en una búsqueda personal, y cómo hago, y cómo sigo, y cómo salgo al mundo, ¿no? Porque no es lo mismo la universidad que salir a trabajar, y cómo conecto con el otro, y cómo me muestro con el otro. Entonces, un tema era portfolios. En mi cátedra no era un tema que yo tenía que dar, pero a mí me pareció súper importante la opinión de los chicos, y tomar ese tema para trabajarlo, porque me parece que
los portfolios reflejan y son un respaldo de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, y a ver, es como una carta de presentación que uno le da a otra persona que no conoce para quedar en un trabajo. Digo, tiene que ser profesional, completo, pero por sobre todas las cosas creativos. Un poco eso también hizo, digamos, la pandemia, ¿no? Puso como en auge lo digital y los portfolios digitales hoy son fundamentales para la gente que trabajamos en campos visuales y creo y estoy segura de que con el tiempo van a ser fundamentales para cualquier área. Entonces se nos ocurrió con Marian darles como una guía, ¿no? Y brindarles ciertos tips para que los alumnos formen su proyecto, su portfolio creativo, ¿no? Y no sea solo un archivo de trabajos y nada más. Y ahí es algo que se trabaja mucho en mi materia, que es la identidad, ¿sí? La identidad, en mi caso, es la identidad como asesor, y en este caso es la identidad como profesional. Entonces, yo fui como investigando un poco de cómo armar un portfolio y me di cuenta que lo fundamental para poder destacarse en la industria es que a la hora de armar los portfolios esté plasmado nuestra identidad, ¿sí? y nuestro ADN. Yo voy a poner un ejemplo. En mi caso yo me he visto solamente de blanco y negro. Me gusta, con los años lo fui haciendo y hoy me identifico con eso. Si alguien ve mi portfolio, solo está en blanco y negro, ¿sí? Lo único que está en color son, digamos, producciones que yo le hice a distintos clientes, porque, bueno, yo respeto, digamos, el gusto y la opinión de mi cliente. Pero cuando ustedes vean mi portfolio, me van a ver a mí, mi identidad, y creo que eso es lo más importante, ¿sí? Me ha pasado que me venían con trabajos muy copados, pero uno sabe cuando lo explica si el otro lo siente o no lo siente, si se ve reflejado o no se ve reflejado. Y me pasaba esto de que, ok, está muy bueno, pero no sos vos, no te veo. Y eso fue algo que hicimos durante toda la cursada. Fue, bueno, yo te doy todos estos tips, vos en base a esto armá tu portfolio, pero lo que yo tengo que ver es tu personalidad, tu carácter, tu ADN, tu estilo, y inconscientemente eso uno lo va haciendo y lo va transmitiendo. Yo siempre hablo de mi campo, ¿no? Yo pongo mi estilo en las producciones, cada uno lo va a ir poniendo en lo suyo, pero uno sabe, y creo que ahí es cuando uno hace bien el trabajo, cuando el otro logra decir, ah, no, sí, este es un trabajo de tal persona. Y eso es fundamental, y la Universidad de Palermo genera todo el tiempo esta data y esta cosa de hacer y generar contenido y esto de lo otro. Yo hablo, y hasta hablo como terminé, digamos, cuando me recibí, terminé con un portfolio de proyectos muy grosos y muy, muy importantes. Y nada, me parece que todo esto que nos da la universidad está muy bueno volcarlo y armar como toda una carpeta y decir, bueno, mira, todo esto lo hice. Y también reflejar, ¿no?, la madurez como profesional. Uno nunca arranca como en la carrera como después a los 3 años y va generando contenido desde otro lugar y desde otra experiencia, y ver esa madurez también está bueno para el otro y para uno. Y bueno, básicamente un poco fue eso, de darles las herramientas para que creen los portfolios creativos. Y también otra cosa que nos gustó mucho y que fue muy efectiva fue el hecho de, en vivo, en las clases, investigar distintas plataformas y no quedarnos solamente con Instagram. Ah, bueno, ok, listo, armamos nuestro portfolio en Instagram, compartimos el usuario y ya. No, irnos mucho más a lo elaborado. Me acuerdo que estuvimos toda una clase investigando, probando plataformas. Hay una que fue la que investigamos, que fue Behance,
no sé si la conocen, pero se las recomiendo. Wix es otra, es mucho más limitada, pero también me parece que está buena. Y obviamente que después uno, si pertenece a lo que es el diseño gráfico, puede crear una página completamente uno. Pero bueno, ya ahí entramos en otros factores dependiendo si uno sabe cuánto puede invertir y demás, pero si no, hay aplicaciones y plataformas gratuitas muy interesantes de investigar, donde se crea todo el portfolio y con un link que no pide contraseña, que no pide validación, que eso también es algo súper importante a la hora de compartir un link, se pueden generar portfolios creativos muy buenos, que reflejen, digamos, la experiencia de cada uno. Y bueno, eso fue un poco lo que yo preparé, que también era como, también mucho más teórico, y me fui como a contar también una experiencia. Y si de igual manera, si quieren, yo voy a dejar mi mail, porque tengo una guía que hasta a lo mejor se la pueden compartir a los alumnos, me la pueden pedir, se las envío y la leen. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Cande. Ahí justo María Laura Weiss comentaba si las redes sociales a veces se construyen como portfolios, y una de las experiencias que podemos contar de la cátedra es que nosotros tratamos de integrar, como vos decías, las distintas redes. Entonces, les hacemos hacer el Behance, y a la vez que lo muestren en su LinkedIn y que lo muestren en Instagram, y que todo tenga una misma identidad. Entonces, la materia tiene esas dos patas, ¿no? La pata del diagnóstico, que es la que más les cuesta, una gestión de percepciones de lo que los otros también le transmiten de su propia personalidad, que eso estuvo muy bueno también, y la parte de las piezas y la integración del portfolio. Así que la verdad que la experiencia sobre el branding de ellas mismas o de ellos mismos es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a tener, gracias Cande, como siempre. Ahora vamos a tener la palabra de Javier Previgliano. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Buen día a todos. Antes de ir al tema específico que había preparado, un comentario al respecto un poquito de esto que decían de los portfolios. En este momento estoy dando 2 materias, las 2 son de nivel, digamos, avanzado en la carrera. Yo soy docente de diseño industrial, y en los 2 casos, los trabajos que preparan como trabajo integrador, yo, digamos, les pido que le den el enfoque no tanto académico, que obviamente lo tiene que tener, digamos, como estoy haciendo el trabajo práctico para la materia, sino como un pre-portfolio profesional, porque mi experiencia es que en el homólogo, yo cursé en la Universidad de Buenos Aires, en el homólogo de esta materia, de una de las que doy, el trabajo que yo hice, yo lo presenté en los trabajos y era válido, digamos. Entonces, yo, digamos, en base a esa experiencia, les pido en las 2 materias que doy, que el trabajo que preparen, piensen que se lo pueden estar presentando a un posible empleador o a un equipo de trabajo. Y bueno, eso creo que le da también, los empieza a parar, que eso también es una de las patas con las que me baso cuando doy estas materias, los empieza a parar un poquito del otro lado del mostrador, ya no tanto de alumnos, sino como prestadores de servicio profesional. Concretamente la materia de la que voy a hablar es Materiales y Procesos 5. En Materiales y Procesos 5 se ve el análisis sustentable de un producto, o sea, la materia tiene que ver con sustentabilidad, es una materia relativamente, digamos, un contenido relativamente nuevo en la carrera, y entonces, bueno, va sufriendo algunas transformaciones, y de lo que se trata ahora concretamente es el análisis. O sea, los alumnos toman un producto y hacen un análisis completo del producto desde el punto de vista ambiental, el impacto ambiental. En la producción, en la logística, en el packaging, en el uso, en el descarte, digamos, hacen un análisis de todo, que es súper interesante, súper enriquecedor, es algo que se está renovando todo el tiempo salen nuevas notas, todo el tiempo salen nuevas recomendaciones o materiales o formas de trabajar los materiales y los procesos para optimizar eso. Los países más desarrollados en general ya tienen leyes que
digamos, hacen o obligan a las empresas productoras a tener un análisis ambiental y, bueno, en función de eso, tratar de minimizar el impacto ambiental. Pero dentro de lo que es el análisis del producto, una de las cosas que yo les pido es que investiguen lo que son los centros de reciclaje o los lugares donde los productos terminan su vida útil. En el modo presencial, como era, digamos, dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, casi siempre yo los mandaba a investigar y siempre se investigaban todos los centros que estaban alrededor de la Ciudad de Buenos Aires. Y a lo sumo el conurbano. Una de las cosas que presentó la pandemia es el hecho de que los alumnos están en su lugar de origen. Y bueno, o sea, el primer cuatrimestre, la primera vez yo no les preguntaba dónde estaban. Y de repente, cuando empezaron a hacer este trabajo, descubría que estaban en unos lugares, digamos, completamente recónditos, sean del interior de la provincia o del interior del país, o del exterior también. Entonces, cuando hago el lanzamiento de este trabajo particularmente, les pido que investiguen en su zona. Entonces lo que van a hacer es buscar centros de reciclaje en su zona y investigarlo. Bueno, en el caso del año pasado no se pudo visitar, ahora algunos ya se podrían visitar, entonces van, lo visitan, lo relevan y después comentan bueno, lo que vieron y hacen un pequeño informe. Voy a compartir algunos de los trabajos que me parecían interesantes y tiene que ver con cuestiones que me encontré al pedirles que investiguen en su zona, porque entonces veía, digamos, el panorama era mucho más amplio. Así brevemente, había un trabajo sobre el centro de reciclaje de la ciudad que es muy bueno, es muy grande, es muy completo, pero es al que casi todos iban, porque es el primero que aparece. Y acá empezaron a aparecer otros lugares. En este caso, por ejemplo, el de esta alumna es de Ecuador, si no me acuerdo mal, sí, de Ecuador. Y entonces, bueno, vamos viendo en los distintos lugares cómo a veces el enfoque es parecido, a veces es distinto. Básicamente hay como dos grandes puntos de origen de lo que son los centros de reciclado. Centros reciclados son aquellos que toman los elementos desechados y hacen algo con eso. O para aprovecharlos o para que provoquen un menor impacto en el ambiente. Tenemos la pata gubernamental, que es en general bastante fuerte. En el gobierno de la ciudad es un tema que se trabaja hace muchos años y está bastante bien trabajado. Y después están las que son emprendimientos privados o cooperativas, que también son súper interesantes porque buscan motivar también o generar puestos de trabajo y dentro de lo que es la conciencia se generan los puestos de trabajo que también lo hacen súper interesante. Entonces, bueno, muy brevemente, porque no los vamos a leer, no viene al caso, es comentarles que podemos observar lugares como, bueno, en este caso de Ecuador, este es de un alumno que está en Pinamar. Pinamar también tiene una política de lo que es, digamos, el tratamiento de los residuos, aprovechando que es una ciudad pequeña y con cierto recurso, trabaja muy fuertemente en eso para que en los meses de verano el impacto no sea grande. Entonces tiene todo un equipo de personas que se ocupan de conservar la ciudad, y bueno, trabaja con bastante éxito, según comentó este alumno que vive allá y que ya los conoce, y bueno, nada, aquel que tiene un poquito de interés en el tema, digamos, de minimizar el impacto ambiental, se acerca hasta este lugar y bueno, puede colaborar. Después hay algunos que son centros del conurbano. Este creo que está en San Fernando, si no me acuerdo mal. También es bastante grande, tiene, creo que es una cooperativa que fue generada a partir de dos particulares.
y en general, bueno, viven de vender o de aprovechar esos residuos que recolectan, ¿no? Entonces se ve eso. Este trabajo es de una alumna de Perú, que también tiene por lo menos en la ciudad que ella estaba, que era Lima, tiene una realidad bastante parecida a lo que es la ciudad de Buenos Aires en cuanto a el tipo de impacto ambiental, el tipo de residuos que desechan y también de cómo trabajan. Es una cooperativa y bueno, trabajan también, como casi todas las cooperativas, dando trabajo a la gente en general de menos recursos y tratando de aprovechar eso que recuperan para venderlo o, bueno, de alguna manera reciclarlo, reaprovecharlo. Bueno, nada, básicamente es contarles un poquito eso y después, nada, es interesante ver la variedad de cosas que se ocurren digamos, a lo largo y ancho del país y también en los países vecinos. Y uno que no pude encontrar, que me resultó súper interesante, es de un alumno que el año pasado estaba en Australia, hizo todo un análisis en la ciudad en la que estaba y era realmente otra cosa, otro mundo, otro aprovechamiento, otra ley, era muy impresionante, pero no encontré el trabajo como para mostrárselos. Pero bueno, nada, era simplemente comentarles esto que es súper interesante en sí, lo que es reciclaje y cómo se veía la variedad en los distintos lugares, gracias a que los alumnos estaban en sus casas. Muchísimas gracias, Javier, súper Muy bien. interesante. Bueno, ahí la tenemos a Ailín. Ailín, ¿cómo se dice tu apellido? Porque lo estoy diciendo horrible. Buen día, Ailín Rogacheski es el Rogacheski, apellido. ahí está, ahí vamos. Muy bien, bienvenida. Bueno, gracias, buen día a todos. Soy Ailín Rogacheski, soy docente del área de negocios de la universidad. Mi materia es comercialización 1 y mis alumnos son ingresantes de diseño de indumentaria y también de licenciatura de diseño. La línea de trabajo que voy a exponer es experiencias en el aula virtual y el título es sincronicidad y desempeño académico. Mi materia es mayoritariamente teórica, sin embargo, yo decidí abordarla de un modo diferente, en donde la participación del alumno es fundamental para la construcción de la clase. A partir de un marco teórico base se incentiva al alumno a que despierte su mirada analítica, crítica, para una comprensión del contexto en el que se encuentra. La pregunta como disparador hace que el estudiante observe el panorama y comience a desarrollar un entendimiento y una línea de razonamiento con respecto al entorno y su contemporaneidad. Es decir, a partir del acercamiento de una primera teoría que se le presenta, el alumno debe reflexionar en primer lugar dónde puede verse aplicado lo expuesto y en segundo lugar cómo, de qué forma. Trabajar de esta manera, en donde la participación de los alumnos es altamente activa, no solo abre un diálogo, que es lo que creo que es lo más interesante, sino que fomenta de manera directa la capacidad de observación y por ende de cuestionamiento. Como consecuencia natural, sus proyectos integradores también son sometidos a una mirada crítica, en donde deben tener una correspondencia directa con el contexto en el que se encuentra. O sea, no son proyectos aislados de la realidad o del contexto en el que nos encontramos. Asimismo, sus proyectos integradores tienen la cualidad de ir creciendo y evolucionando a medida que avanzan las clases, ya que con el tiempo y la práctica el análisis es cada vez más pulido, lo que les permite mejorar en cada etapa a través del hallazgo de nuevas posibilidades y realmente hasta
el último día de clases hasta la última entrega están retocando sus proyectos, constantemente mejorándolos. El objetivo de esta metodología es que los alumnos puedan ver cómo a partir del estudio de casos, es decir, ver cómo otros operan en la actualidad, se puede relevar información, interpretarla, analizarla, transformarla, aplicarla para darle uso y forma al proyecto en el que se encuentran trabajando. En mi materia, los alumnos tienen que diseñar una producción emprendedora para productos creativos en mercados emergentes, y a lo largo de la creación de estos emprendimientos, ellos van reflexionando sobre distintos temas de la comercialización, como el mercado, el producto, el consumidor, el desarrollo de estrategias competitivas, entre otros temas. Entramos entonces al estudio de las principales tendencias globales de consumo, las tendencias emergentes de rápida evolución que se esperan que ganen terreno, dan información sobre los valores tan cambiantes del consumidor, explorando la forma en la que se desplaza su comportamiento y cómo esto altera los negocios a nivel global. A continuación voy a mencionar algunas de estas tendencias y cómo los alumnos supieron incorporarlas a sus proyectos y trabajar en ellas, dándoles una mirada propia a partir de sus aportes. En primer lugar, la primera tendencia es reconstruyendo para un mundo mejor después del COVID, proteger la salud, los intereses de la sociedad, del planeta, es la nueva expectativa para reconstruir un mejor futuro. Las empresas deben ayudar a una nueva forma, a hacer un mundo más sostenible, liderando el desplazamiento de una economía centrada en el volumen a una que esté centrada en valor, y liderar el cambio de rumbo hacia la lucha contra las desigualdades sociales y el daño ambiental. En esta línea, 2 alumnas trabajaron, lo voy a mostrar, a ver si puedo compartir pantalla, un segundo que esto no es. ¿Se ve, no? Se ve, Irene. Gracias. Bueno, una de las alumnas creó Guras New, que son contenedores de ropa usada. Su propuesta consiste en la instalación en puntos estratégicos de la ciudad, ella es de Chile, para facilitar el reciclaje y la reutilización de prendas, con el objetivo de disminuir la contaminación de la industria textil. Ella hizo un trabajo súper completo y muy interesante. Lo dejo hasta acá. Otra de las alumnas, ¿dónde estará? No, un segundo, acá. Ella creó Guaira, que es un emprendimiento que rescata las técnicas ancestrales y tejidos de las comunidades originarias de Bolivia, su país. Su objetivo fue preservar y resguardar el legado cultural de su país. En segundo lugar, la segunda tendencia que voy a presentar es oasis al aire libre. Estar afuera representa un escape para los consumidores confinados, o sea, todos nosotros, y las empresas deben elaborar una estrategia de desarrollo de productos que incorpore la tranquilidad de la vida rural en entornos urbanos para satisfacer mejor las necesidades de los habitantes de la ciudad. Uno de los alumnos, que es él, muy enfocado en el aspecto del desarrollo de producto, buscó promover el descanso y la recreación a través de la creación de mates con tapa y bancos plegables transportables. Él es de San Isidro y se declaraba amante de la naturaleza, e ideó estos productos pensando en su propio estilo de vida y el de sus amigos. Después, en tercer lugar, la tercera tendencia que voy a mencionar es sacudidos y revueltos.
La pandemia global reconfiguró nuestra vida diaria, poniendo a prueba nuestra resiliencia mental, restringiendo nuestras experiencias, provocando shocks económicos. Los consumidores ahora tienen un nuevo entendimiento de sí mismos y de su lugar en el mundo, y están en búsqueda de una vida más plena, más balanceada, de automejora. Aquí entran las habilidades recreativas, los pasatiempos, todo aquello que aporte a la resiliencia y al bienestar mental. Muestro 2 proyectos más y ya cierro. Una de las alumnas de Bolivia creó Linum, que es una impresora de telas para el hogar, que funciona insertando hilos en la máquina. Tiene una segunda opción para unir retazos. Otra alumna aquí de Argentina también le dio un abordaje tecnológico y ella creó un rompecabezas digital que se le puede dar un uso ya sea con fines educativos, recreativos o terapéuticos. Lo último, y cierro, la última tendencia fue la de ahorradores reflexivos, que es básicamente una mentalidad de recesión, y una alumna de Córdoba decidió trabajar con la moda circular pero aplicada al street style para poder alquilar ropa urbana todos los meses. Bueno, estos proyectos y algunos más que no llegué a mencionar por falta de tiempo, los pueden encontrar en mi blog docente. Muchísimas gracias por el espacio para compartirles la exposición. Cierro. Muchísimas gracias, Ailín. Ahora va a estar con nosotros Agustina Spelzini, que va a hablar de la aplicación de tecnología en el aula. Hola, ¿cómo están? Hola, Agustina, Ya ¿cómo te comparto va? pantalla. Dale. Bien, un segundo. Bueno, mi nombre es Agustina Spelzini, soy diseñadora textil e indumentaria y durante el primer cuatrimestre dicté la materia Comunicación de Moda 1. Es una materia que es principalmente teórica y está dirigida a alumnos ingresantes de la carrera Comunicación de Moda, pero también hay varias varios alumnos que la toman como electiva, que forman parte de distintas carreras, como por ejemplo diseño industrial, producción de moda, fotografía o indumentaria. Lo que yo quería lograr a partir del segundo trabajo práctico, que es lo que voy a estar presentando ahora, es un trabajo que fomente el trabajo grupal y que genere más conexión dentro de la clase, ¿no? Porque por lo general, al estar trabajando a partir de Zoom, los alumnos ni siquiera pueden ver con quién están cursando, todos tienen las cámaras apagadas y solamente se conocen entre ellos en las etapas de evaluación. Entonces, lo que quería trabajar en esta presentación era, en el segundo trabajo práctico, lo que ellos tenían que hacer era una investigación grupal acerca de la historia de la moda del siglo XX, y partiendo de la herramienta que brinda Zoom de crear grupos, decidí armar grupos aleatoriamente. Se fueron divididos en 9 grupos, y una vez que estos grupos estuvieron asignados, yo dicté una teórica también un poco más general acerca de la historia de la moda, porque ellos después las iban a investigar con un poco más de profundidad. Una vez que se determinaron quiénes iban a ser los los participantes de cada grupo, hicimos un quiz con Kahoot, que era lo que ya había presentado una compañera, en donde ellos contestaron 10 preguntas y cada grupo participaba aparte, ¿no? Esto se presentaba durante la clase y ellos hablaban, ya sea a través de WhatsApp o el chat de Zoom, iban hablando acerca de las respuestas que consideraban que iba a ser para cada pregunta. Lo que tiene la aplicación es que determina quiénes son los ganadores y a su vez da 2 menciones. Entonces, el grupo ganador tenía la posibilidad de elegir con qué década decidía trabajar para hacer la investigación acerca de la historia de la moda. Porque la mayoría de los alumnos querían trabajar con la década del 70, 80 o 90. Entonces, los ganadores decidieron primero acerca de qué iban a investigar y después se iban las menciones. Y de esta manera todos terminaron integrándose también un poco más dentro del proceso. Una vez que realizamos la división de temáticas dentro del aula, se realizaron estas salas en donde cada uno de los grupos empezó a trabajar acerca de su investigación,
y que también me parecía importante brindar este espacio dentro de la clase, ya que había muchos alumnos que pertenecían a distintos países, tanto de Latinoamérica como en Europa. Entonces la diferencia horaria era bastante amplia y que ellos coordinen por fuera de la clase para realizar este trabajo se dificultaba bastante, entonces me pareció importante que lo realicen dentro del espacio de clase. Bueno, y también como para finalizar, lo que me pareció es que a través de este trabajo se generó muchísima más conexión con los alumnos, se empezaron a integrar también más con la materia. Y esto es como para ejemplificar, pero dentro del grupo que teníamos de WhatsApp, lo que empezaron a hacer fue recomendarse series y empezar a hablar acerca de cosas que les podían interesar para trabajar dentro de la investigación de historia de la moda, porque era bastante abarcativa. Entonces, me parecía interesante mostrar cómo se generó más conexión a partir de distintas herramientas digitales que estábamos trabajando durante la clase. Y esa sería mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Bueno, le damos paso a María Laura, que va a hablar sobre narrar historias en la universidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Espera que voy a compartir. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Se ve perfectamente. Ah, buenísimo. Bueno, la idea es, de este trabajo, más que nada, yo soy profesora del taller de redacción. En el primer cuatrimestre trabajo con ingresantes, y en el segundo cuatrimestre se transforma en una electiva, entonces trabajo con chicos de tercer año y segundo año de sus carreras. Así que bueno, es variado el público en un y otro cuatrimestre. Bueno, hay una preocupación general de los docentes por motivar a nuestros estudiantes. ¿Y para qué? Precisamente para que puedan construir conocimientos y que puedan tener experiencias significativas de aprendizaje. Y bueno, en esta búsqueda, ¿no?, para poder captar esa atención que es tan limitada en los estudiantes y en todos, ¿no?, porque tenemos como un límite de nuestra atención por defecto, se me ocurrió empezar a indagar un poco en contar historias, cómo meter las historias en nuestras prácticas pedagógicas. ¿Por qué? Porque naturalmente nuestro pensamiento trabaja con historias. Entonces, es de alguna manera también tomar algo familiar para poder ayudar a nuestros alumnos a construir conocimiento de una manera más amable. Entonces el conocimiento, de hecho, Skak y Abelson, perdón, que lo pronuncié mal, el conocimiento viene en forma de historias. Brunner, de hecho, hace una distinción que, bueno, seguramente conocen, entre pensamiento lógico y pensamiento narrativo, y él va a decir precisamente que el pensamiento narrativo, la historia es fuente para nosotros de conocimiento, pero también nosotros podemos construir conocimiento en forma de historia. Entonces, bueno, basándome en esto, dije, bueno, hemos encontrado una estrategia que puede fortalecer el aprendizaje. Ahora, ¿cómo incluirlo? ¿Cómo hacer esto en términos concretos? Porque desde la teoría estaba todo muy bien. Entonces, ¿por qué primero? Poder fundamentar por qué. Bueno, son familiares, son accesibles, miren toda la gran cantidad de historias que tenemos en nuestras vidas, de las historias de las redes, los youtubers, los booktubers ahora, los booktubers que no los incluí, pero también cuentan historias, las series, las biopics, el storytelling, ¿no?, que hay como todo un revival del storytelling, las charlas TED, las publicidades, cómo se cuentan historias en la publicidad. Entonces, bueno, son muy, muy familiares y nos ayudan a comprender mejor el mundo y quiénes somos. De alguna manera, este pensamiento, a partir de este pensamiento narrativo, hacemos una construcción de la realidad, vamos construyendo nuestros significados, vamos entendiendo, es como un marco de interpretación la historia, y también nos permite integrar el conocimiento y ordenar nuestra experiencia. Entonces tiene como muchos beneficios a nivel del desarrollo de nuestro pensamiento. Edelman dice que a partir del lenguaje, de hecho, podemos construir nuestra identidad, que es un tema que apareció mucho en los trabajos anteriores, ¿no? Esto de poder construir identidad, de poder pensar el propósito de nuestra vida, de poder pensarnos como personas, como seres humanos y también profesionalmente. Por supuesto que un adolescente, dado el desarrollo de su cerebro y su etapa evolutiva, no puede pensar muy a largo plazo. Entonces es natural que los chicos en primer año no sepan muy bien, por ejemplo, mi materia, sobre qué hacer su blog. Por más que hayan elegido estudiar publicidad, no tienen mucha idea, porque dice, pero profesora, ¿qué pongo en un blog si yo no tengo carrera? No hice nada todavía.
de mi carrera. Entonces, bueno, lo que trabajamos es en la proyección, en lo que él quiere ser, en lo que, poder proyectarlo. Pero eso no es algo que sea fácil en la adolescencia. Yo me acuerdo que no tenía mucha idea tampoco, a la edad de mis alumnos, lo que quería hacer. Tenía como un gran título, una carrera, lo que quería hacer, pero cuando me preguntaban específicamente a qué me quería dedicar, qué trabajo quería hacer, resultaba muy complicado. Entonces, bueno, está buenísimo que como profesores seamos la corteza prefrontal de nuestros alumnos y le vayamos dando elementos, ¿no? Para que puedan ir construyendo esa identidad. Y las historias ayudan a eso. Otras razones. Las historias colaboran con el desarrollo del lenguaje y los procesos psicológicos superiores, lo que se llama nuestras capacidades ejecutivas. Nuestro cerebro está diseñado para contar e interpretar historias. En la memoria tenemos un montón de elementos asociados para poder interpretar estas historias, conflictos, personajes, etc. Provee una estructura para recordar. Cuando se cuenta una historia en forma correcta, se activan neurotransmisores que se denominan neurotransmisores de la felicidad. La dopamina, que tiene que ver con la motivación, por eso motivan, ¿no? Porque se empieza a activar ese... Tiene, obviamente, que esta historia enganchar con el interés del alumno, porque si no, no hay ninguna dopamina que surja, obviamente. Y oxitocina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con que nos hace sentir que pertenecemos a un lugar. Esto, por ejemplo, se activa mucho en los trabajos grupales. Cuando los trabajos grupales están en función de un interés común, no solamente va a haber dopamina, sino va a haber oxitocina. Va a haber ganas de participar, va a haber ganas de colaborar con el otro. Entonces, en el trabajo colaborativo aparece este neurotransmisor. Las historias activan neuronas en espejo, es decir, que son la base de la empatía. Identificamos y comprendemos mejor las emociones, esto mejora el compromiso, mejora la relación estudiante-docente. Mejora la memoria, ¿por qué? Porque si hay emoción hay memoria. Alguien habló de esto, de se recuerda mejor, no me acuerdo quién, pero bueno, yo lo escribí en el chat para no olvidarme, pero es por la emoción. Es decir, si para mí fue emocionante el trabajo en grupo, ¿y qué se hizo? Bueno, por supuesto, por la generación de dopamina y de oxitocina, lo voy a recordar mucho más que si no pasó nada, si emocionalmente me dio lo mismo y tuve emociones antes neutrales. Bien, algo que favorece la motivación es la sorpresa, es decir, traerle al alumno algo que lo saque de su zona de confort, de empezar sobre todo de la clase con algo que lo saque de esa zona, de una zona de comodidad y donde haya sorpresa, no sé, desde ponerle un tema musical, que es algo inesperado en una clase, hasta contarles un chiste, una anécdota o lo que sea. Entonces, bueno, hay profesores que, no en el AUNUP, no sé, pero profesores de otras universidades que se han llegado a disfrazar, para que se den una idea. Entonces, la narrativa compartida crea comunidad, y esto me parece sumamente interesante, eso tiene que ver también con el funcionamiento de nuestro cerebro. Yo hablo mucho, perdón, de neurociencias porque soy neuropsicoeducadora. La narrativa compartida puede crear comunidad, porque nuestro cerebro es social, nosotros estamos de alguna manera seteados para trabajar con otros, no para trabajar solos. Así que bueno, esto también es algo muy interesante en relación con la inclusión de historias. ¿Cómo incluirlas? Voy a trabajar solamente 3 casos porque hay un montón de maneras de incluir la historia. La más interesante para mí es diseñar la clase como una narrativa. Creo que Alejandra hizo esto, por ahí sin saber que lo estaba haciendo. Pero ella, al trabajar directamente con esta problemática, el emprendimiento en pandemia, se metió en la vida, o sea, de la vida del alumno, la utilizó para hacer una narrativa y un diseño de clase. Entonces, hay una experiencia que es muy interesante, que no solamente trabaja con la narrativa del diseño de clase, sino con la narrativa transmedia, que se hace en Flaxo, en un posgrado, que es el posgrado de educación tecnológica, donde durante 5 semanas se los mete a docentes y alumnos en un juego. Ahí tenemos lo de la gamificación. Qué bueno que este trabajo está al final, porque hay de todo. Entonces, ahí se toma la gamificación mezclada con narrativa transmedia. ¿Y qué hacen? Bueno, a los estudiantes lo convocan para resolver tecnoapuros. Si resuelven ese tecnoapuros, van a empezar a integrar una liga tecnológica pedagógica. Y los docentes son superhéroes que ayudan a los estudiantes a realizar estas soluciones de tecnoapuros. Trabajan con aprendizaje basado en proyectos, trabajan con casos, porque cada problemática es un caso individual, o sea que también trabaja la narrativa del caso. Entonces de repente les cuento una anécdota. Hay una chica que quiere hacer una ESI en el colegio, necesita que desde la educación tecnológica recibir una solución para poder realizar esta ESI. Bueno, entonces toda la comunicación es a través de una red social, los estudiantes elaboran un proyecto, les dan la solución, y
Si esto se aprueba, empieza a formar parte de esta liga tecnológica. Bien, y después, que se los mencioné recién, es la narración de casos. También se puede utilizar para poder trabajar la narrativa en el aula. Una manera es, por ejemplo, contar un problema de investigación, que vi que hay algunos que trabajan en investigación, un problema de investigación, y ellos tener que resolver, dar la solución. O sea, no les damos el final, no les damos la solución, sino que la piensen ellos. Después se compara la solución que es real con las que ellos propusieron. Hay otras maneras de trabajar esto, pero hay que cerrar porque tengo un manito ahí. Así que bueno, simplemente acercarles algunas maneras de trabajar esto para poder pasar de un docente transmisor y productor a un curador de contenidos, es decir, un docente artista, un docente que sea autor de su propia clase y que pueda diseñarlo con su propia impronta y su propia identidad, y que salga su creatividad, ¿sí? Al servicio del aprendizaje, y pueda ser realmente un docente artista, un docente curador. Bien, listo, gracias. Excelente, Laura, qué lindo, porque aparte hablaste muchísimo, me das paso al cierre del foro. Tenemos ahora que empezamos el debate va a ser cortito, porque tenemos 6 minutos, porque tenemos que dejar a la próxima clase. Así que comenzamos el debate final. No sé si alguno quiere decir algo o doy una conclusión de todo lo que estuvimos escuchando. Los escuchamos. ¿Alguien quiere preguntar algo a algún compañero? ¿Alguna acotación? No, yo lo único que quisiera es primero agradecerles a todos, porque la verdad que fue sumamente enriquecedor. María Laura, cerraste, pero un lujo, porque la verdad que me llenaste la cabeza de cosas, así que, y las supiste decir mucho mejor que las que puedo haber dicho yo, porque bueno, claramente tu profesión lo demuestra. Así que felicitaciones. Y sí, Mari, para mí, a lo que vos quieras, como vos quieras seguir. Bueno, para darle un marco a todo, la verdad que todas las experiencias fueron súper enriquecedoras, porque nos mostraron, incluso ahora que vamos a hacer, también tengo que dar la devolución escrita, estuvimos hablando de gamification, dieron varias herramientas súper interesantes para que todos usemos. María Laura sumó que la gamification incluso nos ayuda en todo lo que es la motivación, así que sobre ese tema es muy interesante. Esto tiene que ver con el eje comunidad de aprendizaje, porque poder compartir estas experiencias que nos ayudan a motivar a los estudiantes, sobre todo en esta etapa, súper útil. Después Anaí trajo todo lo actitudinal, ¿no? La posibilidad de escuchar, el trabajo colaborativo, ni hablar de Ezequiel, que no sé si, hasta acá, Ezequiel nos trajo todo el aprendizaje por competencias con los capos sobre este tema, súper interesante como para aplicar en nuestros famosos ensayos y aplicar en la clase, así que muchas gracias Ezequiel. Y también hay interesante que 2 de las ponencias tuvieron que ver con todas las tendencias que están sucediendo, incluso la de Alejandro también la podríamos sumar ahí, que tiene que ver con el reciclaje, con el nuevo consumo, cómo hacer de nuestros proyectos integradores, que era otro de los ejes, cómo hacer que tenga una realidad muy tangible para los estudiantes, y que investiguen en el campo y que puedan dar soluciones, un poco lo que estaba diciendo Alejandra recién, tanto en lo de Javier como en el proyecto también de Ailín. ¿Cómo se ve esto, ¿no? Que las tendencias las estamos llevando a la clase en un proyecto integrador que muestra la realidad y trabaja sobre soluciones. Esto también es saber hacer, así que nos pone en el lugar de comunidad de aprendizaje y a los docentes como líderes de este proceso de proyectos en un saber hacer. Así que me parece que todas las ponencias nos trajeron a los 3 ejes de reflexión. Un lujo tenerlos creo que ha sido mi mejor foro, así que estoy re contenta, me llevo, como dijo Anaí, la cabeza llena de ideas, así que ahora me pongo a escribir, me encantó, los felicito a todos, excelente. No sé si alguien quiere decir acá, María Laura dijo, gracias por todos los trabajos, felicitaciones, Alejandra dijo muy bueno, Anaí también, creo que nos vamos con muchas ideas. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, tal cual, voy a abrir, abramos los micrófonos y aplaudámonos a nosotros mismos, está muy bueno, muy bien Ale.
Gracias, excelente, terminamos en tiempo y forma, así que después, si quieren, van a estar grabadas en septiembre arriba las ponencias. Bueno, un gusto, un placer. Lo queridos. mismo, gracias. Muchísimas gracias. Buena semana a todos. Buena semana. Gracias, Chau, buen buen fin de. Gracias, Chau, chau. suerte.